qué tipo de ruido se está realizando en las labores bueno, en el trabajo, en la empresa donde están realizando el monitoreo. Y es importante saber los tipos de ruido, como los más comunes, que son los intermitentes o los estables, ¿no? Y estos ruidos que son importantes, también importante colocarlo en una hoja o una ficha que ustedes deben realizar para que esa ficha después luego pueden hacer el análisis en el informe de monitoreo ambiental. Y ahora nosotros, por ejemplo, vamos a tener varios tipos o diferentes tipos de ruido, ¿no? En este caso va a ser diferente un ruido que va a ser impulsivo, ¿no? O es solamente un ruido, por ejemplo, en una explosión, una actividad de explosivos, a otra actividad que va a ser más continua. Entonces, eso también es importante analizar, no solamente monitoreo y ya está, sino también analizar qué tipo de ruido y ojo también considerar ser muy observativo, identificar los factores externos que hay bueno, en nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos explicado, también hay varios tipos de sonómetro. Nosotros, ¿con qué ruido, perdón, con qué sonómetro tenemos que realizar el monitoreo? A ver, chicos, por favor. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas noches aquí en Perú. Bienvenida desde Argentina, me dice, ¿no? ¿Qué tipo de sonómetro es el que nosotros vamos a utilizar para hacer la medición? A ver, tipo 1, bien, ¿no? Tipo 1, ¿no? Bueno, acá me parece que hay de varios, nos están acompañando de varios sitios, no solamente de Perú, en este caso, como nuestra compañera que viene de Argentina, ¿no? Y también, sí, ¿no? O sea, el mismo concepto va a ser para todos, la diferencia que quizás van a cambiar algunas normativas. Bien, ahora también, uy, Guatemala, ¿qué tal? Mucho gusto. Colombia, excelente. Eh, Bien, me dicen que es el de clase 1 y clase 2, ¿no? Obviamente, nosotros vamos a saber que en los sonómetros tenemos los sonómetros de monitoreo ocupacional y los sonómetros de monitoreo ambiental, ¿no? Lo que realiza el monitoreo ambiental. Desde Honduras me dicen, muy bien, excelente, ¿no? Entonces, ahora nosotros necesitamos saber cómo serían o qué criterios utilizaríamos para realizar el monitoreo, ¿no? Bien, me dicen tipo 1, tipo 2, ¿no? Entonces, en lo que respecta al sonido y no, eso más que todo son conceptos, pero que hay que saber explicarlos, ¿no? Tenemos hasta 100 decibeles, ¿no? Que es un ruido ya demasiado fastidioso, demasiado, fuerte, ¿no? Entonces, así debemos, por ejemplo, estos ya son unos ejemplos de dónde o de qué emite las fuentes o la presión acústica, ¿no? De un aeropuerto, un avión, ¿no? Y eso va a depender mucho de la intensidad también. Ay, pero lo que yo quería precisar era en algo, era, ¿no? Nosotros, ¿para qué hacemos esta medición? Obviamente para saber cómo es la calidad del ruido ambiental en nuestra zona, en nuestro entorno. Eh, y esto está ejecutado, bueno, está relacionado a la 28611, que es la Ley General del Ambiente, en este caso de Perú, ¿no? A ver, disculpe. Y nosotros, cuando nosotros realizamos o sabemos para qué medimos cuál es el ruido, ¿m? Ahí es importante decir, ¿no? Ok, también en nuestro informe con qué normativo estamos trabajando, ¿no? Y ustedes ya saben, ¿no? Cuando nosotros realizamos el monitoreo debe ser los criterios de acuerdo a cada tipo de zona o entorno.
Entonces, nosotros aquí hemos tocado la normativa 085, que es el 2003, que es la normativa ambiental de Perú, ¿no? Donde nos va a precisar el estándar de calidad ambiental para ruido. Y ojo que eso también tenemos que ver porque en esta normativa ya se viene indicando, ¿no? Sí, como le repetía en un inicio, que si es ambiental, si es diurno, perdón, si es diurno o nocturno. Y eso va a depender mucho de las actividades. Hay actividades que también se desempeñan o se realizan de forma nocturna, ¿no? Entonces, más que todo en obra podría ser, y ahí es donde se va a aplicar el ruido nocturno también porque tiene otro tipo de estándar. Y también precisar, y es muy importante, la normativa peruana ISO 196-1-2016 y la 2017, ¿no? La segunda parte. Esta es una normativa internacional, ¿no? Esta normativa internacional nos va a indicar exactamente cuáles son los conceptos más importantes, ¿no? El tema del sonómetro, para aquellos, ¿no? Que son mayormente lo que tenemos participantes de otros países. Entonces, ahí también esa normativa hay que revisarla. El protocolo de monitoreo de ruido ambiental, que es la 227-2013, este protocolo también de la normativa peruana, aquí nos va a decir y nos va a establecer también los criterios que también se ha expuesto en la clase, ¿no? Y esto sí es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo que es ruido ambiental o lo que es eh, aire no está, perdón, agua no es tan complicado, no es tan difícil como el tema de aire, que sí tiene que ver mucho más criterios. Y vamos a ver que en la zona de protección especial es de 50 y 40. Pero, ¿a qué se le refiere cuando hablamos de zona de protección? Inge, se le apagó el micrófono. Ay, disculpen, chicos, disculpes. Y yo hablando como lo... Ya. Eh, este, bueno, a ver, quiero que me digan, ¿a qué se refiere con zona de protección especial? ¿Quién me dice? Áreas protegidas. No exactamente. Ahí hay un artículo que lo indica. Me dicen hospitales, colegios, hospitales. ¿Quién más? A ver. Salud también. Salud. Aquí exactamente, ¿no? Muy importante, ¿qué es los establecimientos de salud? Establecimientos educativos. Educativos, muy bien, asilos y orfanatos, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos ya nuestro plan de monitoreo y hay nuestros informes de todas maneras. Y las zonas mixtas, que justamente por ahí también creo que me preguntaban, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando se realiza en entorno de residencial comercial, residencial industrial, ¿no? Es decir, ambas. Porque esto va a depender mucho de nuestro mapa de zonificación, y eso, ojo, que se tiene que solicitar a la municipalidad o al distrito. Entonces, pero, ¿qué pasa si el sitio o la zona no lo tiene? ¿Qué hacemos si no sabemos o cómo realizamos nuestro mapa de zonificación, se podría decir? Se prioriza el particular. ¿Quién más? A ver, ¿qué pasa si no tenemos o la municipalidad o el distrito no tiene un mapa de zonificación o una guía que nos diga tales, es mixto, es comercial, ¿no? ¿Qué pasaría? A ver.
Muy bien, Wilber, muy bien, exacto. Cuando hay ambas zonas, se debe priorizar la zona más sensible y se debe evaluar, ¿sí? De todas maneras, pues, ¿no? En caso de, por ejemplo, si me parece que es una zona comercial o una zona residencial, entonces ahí vamos a priorizar por el tema de comercial, ¿no? Pero aquí hay muchos problemas y justamente también me ha pasado que a veces los planos no están actualizados y veo que es una zona comercial, pero no, hay industrias, hay empresas, y ese también es un poquito complicado. Por eso que nosotros debemos indicar de acuerdo al mapa de zonificación, número, de la entidad tal, se va a establecer o se va a realizar la comparación del ECA con los valores ya establecidos o evaluados, ¿no? Entonces, muy bien lo que se tiene que evaluar, se tiene que priorizar la zona, ¿no? Justamente eso es lo que le decía, ¿no? Por el tema de los sonómetros, el ISO 196, eso es ya internacional, ¿no? Aquí nos va a hablar bastante sobre el tema de acústica, el tema de mediciones de ruido ambiental, entre otros. ¿No? Ya sabemos lo que es el sonómetro, ¿no? Que nos va a indicar y justamente decían que, o le preguntaba yo, ¿con qué sonómetro debo establecer mi monitoreo, ¿no? Y ahí vamos a ver que lo establezco con la clase 1 y también puede ser con clase 2, ¿no? Porque ya clase 0 o clase 3 son para otros tipos de mediciones. Bien. Y justamente cuando nosotros hacemos o tenemos que, para realizar nuestro monitoreo, que el sonómetro esté calibrado de forma correcta, tienen que indicar las tolerancias o debe también indicarse en el informe o en el certificado indicarlo, ¿no? Con cuánto de tolerancia está teniendo o se está teniendo ese valor el sonómetro, porque en este caso es importante indicarlo. Ya, eso no, ojo que no se olviden. No solamente es que la empresa te va a decir, ok, el sonómetro tal está establecido o tiene una fecha de caducidad con tal, también tiene que indicar las tolerancias. Bien. Y nosotros, ¿cómo sabemos si está calibrado o no? Bueno, obviamente con con el certificado, ¿no? Pero existe un calibrador acústico que es el que va a realizar esta función. ¿No? Ya, y ahora lo más importante, ¿cuáles son los criterios en este caso, ¿no? Para que o cuánto sería más o menos el ángulo de mi posición con, con el sonómetro. ¿Cuánto es, más o menos tendría que estar? Tendría que estar 180, 90, 120. ¿Cuánto es más o menos el ángulo que establece el protocolo? A ver, ¿quién me dice por ahí? A ver, de 30 a 45, ¿qué dicen? 45 grados. A ver, acá vamos a ver, ¿no? Sí, tiene razón, pero el 30 es muy bajo, más o menos, aproximadamente 45 grados. Es el ángulo que debe de tener. Y a veces veo muchas personas que, o sea, están hablando por teléfono o no sé, pues, y están realizando la medición, ¿no? Entonces, eso no está correctamente porque ahí está influyendo ya lo que está hablando. Entonces, esta persona debe estar alejada, en realidad. Tiene que realizar o apretar el tema de los botones, ¿no? Colocarlo para que puedan hacer el monitoreo, luego alejarse y que corran los segundos, porque no es que
esta persona tiene que estar ahí, ¿no? A veces veo muchas fotos de eso, pero no. O sea, la persona puede estar ahí manipulando el equipo, se retira un momento, hace la fotografía y luego vuelve. Y eso es lo correctamente que se debería hacer en el tema de monitoreo. Bien, justamente acá está, tenemos el trípode, el sonómetro, un ángulo más o menos de 45 grados que lo indica, y que debe estar alejado de, a ver, los puntos de medición, ¿no? Eso es justamente lo que quería llegar, ¿no? Acá vamos a tener varios casos. En este caso, la fuente sonora, y debe estar a 3 metros más o menos del sonómetro. Esa es la distancia promedio que se tiene que tener. Ya no tiene que estar ni muy cerca ni muy lejos. Es 3 metros aproximadamente. Ojo, no se olviden de esto. Y en su ficha, anotar o indicar, ¿no? ¿Qué otros factores externos está realizando? Por ejemplo, estoy haciendo un monitoreo en una zona, no sé, pues comercial, y paso en el heladero, ¿no? Entonces, esas cositas, indicarlos en la ficha, ¿no? En el momento tal pasó tal persona, qué sé yo, pasó un vendedor de helados, que no sé, ¿no? Porque igual va a influenciar mucho. Sí, dime, Mercedes. Con respecto al punto de distancia, digamos, en lo que es en los aeropuertos, cuando tenemos para medir lo que son los ruidos de los aviones, ¿también se respeta 3 metros de la pista, digamos? Ya, cuando respecto a los aeropuertos, más o menos ahí no son 3 metros, ahí sí más o menos de 4 a 5 metros, porque ojo que no sé si ustedes cuando van al aeropuerto, el aeropuerto te pone como una cinta de seguridad para que en ese momento tú no puedes estar cerca, ¿no? Entonces sería imposible que sean 3 metros, debe ser más atrás, porque obviamente el ruido es tan fuerte que tiene que tener una distancia para que pueda ser realizado. Perfecto. Y en el caso de las plantas industriales, Plantas industriales. A ver, plantas industriales igual se está realizando con el tema de 3 a 4 metros. perfecto. Gracias. El más lejos es los puntos tan altos como son aeropuertos, más o menos. Perfecto. Muchas gracias. Ahora me dice, ¿con qué clase, Marco? Me dice, ¿con qué clase de sonómetro se puede monitorear en una minera subterránea donde hay mucho ruido de ventiladores y maquinarias de perforación? Igual, también hay que tomar el criterio de 4 a 5 metros. Claro, como el 3 metros es estándar, ¿no? Pero ya hay situaciones en caso, como lo indica Mercedes, como dice Marco, que, por ejemplo, el tema de perforación es demasiado ruido, y más o menos sería aproximada a eso, ¿no? Pero ojo que también, aquí también en la diapositiva vamos a ver que va a haber puntos como estos que son superficies reflectantes, que esos tienen que tener en cuenta, ¿no? Que este de acá, perdón, este valor es, por ejemplo, 2, eso tiene que ser 4, ¿no? O ser el doble de distancia, según ya lo indica el NTP ISO. Y aquí nos va a indicar exactamente cuál es la medición. Pero ojo que considerar estas superficies reflectantes, sí, eso es importante. Y muy interesante lo que nos preguntan los participantes, ¿no? De cuando es un avión o una máquina industrial, ¿no? Entonces, sí. Y el sonómetro debe tener una sujeción de 1.5 y 0.1. Bien. Entonces, ¿no? Aquí dice que acá dice de 30 a 45, ¿no? Pero mayormente siempre se hace con 45 grados para la pared o barrera del sonómetro de la ubicación, ¿no?
y la distancia de 0.5 metros y 2 metros. Entonces, nosotros cuando vamos a monitorear tenemos que parar bien el instrumento, que sea calibrado, ¿no? Esta, por ejemplo, es la posición, ¿no? Que se debe tener, ¿no? Ya hemos visto. ¿Cuánto es de distancia? 1.5 aproximadamente, ¿no? 1.5 metros. 1,50 m más o menos. ¿No? Y acá tenemos el trípode, ¿no? Y el sonómetro. Otro tema también es la distancia entre puntos de medición, que la medición no debe ser menor de 2 veces la distancia del punto y la fuente de ruido, ¿no? Así como lo indica, pero estos son para 2 puntos, ¿no? Distancia entre puntos de medición. Bien, voy leyendo sus preguntas. A ver, Wilmer, perdón. A ver, ¿me puedes indicar, o no sé si puedes abrir tu audio? Ya, bueno, me indica el tipo de sonómetro a usar depende de los objetivos. Si se quiere medir calidad ambiental, debe ser clase 1 y si es ocupacional, puede ser clase 2. Claro, ya, eso va a depender del tipo de monitoreo, ¿no? En este caso, nosotros estamos hablando solo de monitoreo ambiental. Ahora, ya en temas de ocupacional, tiene otros parámetros, otras medidas, ¿no? Solamente estamos hablando aquí de ruido ambiental. Buenas noches, Alexander, desde Colombia. ¿Qué tal? Bien, ahora, el monitoreo del aeropuerto es de clase 1. Claro, es el monitoreo ambiental, ¿no? Estamos hablando de monitoreo. Es que justamente, como decía uno de sus compañeros, va a depender mucho de su objetivo, porque si yo monitoreo, ¿qué es lo que quiero monitorear? ¿Quiero monitorear cuánto le hace el ruido al ambiente o quiero monitorear cuánto le hace la percusión a los trabajadores? Va a depender mucho de eso. Bien. Ok. Bien, ahora, no sé si alguien desea hacer una consulta más para seguir. Sí, Sergio, dime. Sí, disculpe, ingeniera, una consulta. Cuando se hace este monitoreo de línea base, ¿cómo se tomarían estos puntos en este caso? Monitoreo de, Monitoreo cuando se hace línea base. ya, ¿te refieres a cuántos puntos debo tomar o a la distancia y todo eso? Claro, claro, los puntos que se deben tomar y las distancias, ¿no? Más o menos a cuánto se debe tomar o qué criterios se deben aplicar para coger esos puntos. Ya. Cuando nosotros hacemos el monitoreo de línea base, nosotros primero debemos, obviamente, conocer la zona, saber, ¿no? Y ubicar los puntos, las fuentes de emisión, de emisora. Y, a ver un ratito, por favor, Alexander. Ya, y entonces, luego de esto, ya de realizar o saber exactamente dónde están, por ejemplo, si yo estoy en una obra, dónde están las maquinarias, ¿no? O sea, tú ya mismo tienes que saber, ¿no? Porque obviamente bueno, es antes de eso, un monitoreo de una base así, pero ya tienes que ver, tienes un expediente quizás, ¿no? Eh, Todo va a depender mucho del proyecto, va a depender mucho del proyecto porque en línea base, obviamente nosotros venimos a ver exactamente cómo están las características de la naturaleza, ¿no? Y ahí justamente vemos qué tipo, en el sitio donde estamos, qué tipo de factores alrededor tenemos. Entonces, de acuerdo a esos factores que vamos a tener, se va a hacer un plan de monitoreo y ubicar dónde van a ser los puntos con las coordenadas y todo eso. Alexander me parece que levantó la mano.
Sí, ingeniera, muy buenas noches. Agradecerle por tan Muy buenas excelente noches. conferencia. Saludar también a Sonia. Le tenía una pregunta. Básicamente, cuando estoy haciendo una obra nueva y estoy haciendo la intervención a un sitio, digamos, donde probablemente no haya existido Nada. la influencia, exactamente, sí señora, influencia antropológica, por ejemplo, una vía, la cual pues requiere de equipos, maquinaria, toda esa parte. ¿Cuál sería su recomendación para ubicar estos puntos de monitoreo, teniendo en cuenta, pues, básicamente que la línea base prácticamente sería cero? Muchas gracias, ingeniera. Ujú. Ya. O sea, es decir, claro, es la línea base, es decir, no tengo nada, no sé nada, pero sí es el objetivo del proyecto, ¿cierto? Sí, sí, señora. Claro, sí sabemos el objetivo del proyecto y todo eso, entonces ya con eso, mediante que sabemos el objetivo del proyecto, nosotros debemos o tenemos que tener de repente el expediente, ¿no? Y ahí verificar cómo es el movimiento. No hablo de maquinarias, ¿no? Sino me refiero a otros factores externos que puedan, eh, que puedan también intervenir en lo que son las fuentes, ¿no? Fuentes externos más allá de las mismas actividades de la obra o de la ejecución del proyecto. Entonces, mediante esos fuentes externos, tú tienes que ver, ya, ok, hay ruidos que son por allá, por allá, por allá, o sea, indicar o ponerte en el lugar y decir, ok, con esto ya debo hacer mis puntos de monitoreo, ¿no? Es decir, verificar, saber, monitorear el área, vigilar el área y de acuerdo a eso ya tú vas a realizar tus puntos. Bueno, ingeniera, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más me levantó la mano, me parece? Gigi, 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 Gigi. Cristian. Cristian me dice, respecto a los monitoreos de niveles de ruido, la autoridad actualmente está solicitando información de inestabilidad atmosférica durante las mediciones de ruido. ¿Qué parámetros meteorológicos es necesario para sustentar la estabilidad de ruido? Por otro lado, también indican que se tenga que usar y que ya no se use el de 2017. ¿Qué diferencia tiene ambas? No, claro, bueno, en el tema primero de la estabilidad atmosférica que comenta su compañero, esta parte, los parámetros meteorológicos que serían recomendables monitorear sería, bueno, por ejemplo, en este caso, la presión atmosférica, la humedad relativa, eh, sería, bueno, esos dos principales serían para que tú puedas sustentar o puedas indicar qué estabilidad cuenta, cuenta el proyecto. Bueno, y el tema de la NTP, sí, justamente, gracias por ello, hay una de 2021, justamente, esa normativa es, es la más actual, ¿no? Justamente voy a modificar también mi PDF, mi material, y ya como le indica Cristian, ¿no? También está la normativa, acá lo voy a colocar para todos, la normativa NTP ISO 196 2021, que es la actual. Sí, muchas gracias por eso. Y no, va a tener esta normativa, que es la de la 2021, va a tener algunos conceptos ya más nuevos, que se van a tener que aplicar. ¿Alguien levantó la mano?
¿O no? A ver, chicos, me indican, por favor, o abren su audio, no hay problema. Si no. Bien. Ya, entonces nosotros, también es importante esto, ¿no? Que el tema de las mediciones cuando tenemos, por ejemplo, una fuente sonora, el tema del tránsito automotor ya está identificado, ¿no? Que ya debe estar en lo que es la acera para que pueda captar el ruido. Ay, perdón. Sonia, Sí, ¿me dígame, confirmas? ingeniera. A ver, un ratito. Ahí sí se ve, ¿no? Sí, ahí sí, perfecto. Ujú. Ya. Ay, disculpen. Ya. Justamente lo que decía, ¿no? Acá, por el tema de aeronaves, ¿no? Que lo que me estaban diciendo, ¿no? Que se debe medir, ¿no? Para la determinación, ¿no? Ya hemos indicado que debe tener unos 4 o 5 metros también. Se debe hacer la evaluación o el diagnóstico generado por el tráfico de aeronaves y se debe hacer con mediciones continuas de 12 horas a 24 horas. A ver, yo le hago una consulta. Si yo estoy haciendo mi monitoreo, ¿cuántas repeticiones yo debo hacer para que sea significativo? A ver, ¿quién me dice por acá? ¿Cuántas repeticiones yo debo hacer para que esto sea significativo? 5. Ya. ¿Quién más? ¿Quién da más? De 6 a 7 repeticiones. De 6. Sí, de 6 a 7 repeticiones es lo ideal, es verdad. No, justamente ahí en el protocolo también lo indica, lo indica la normativa peruana, que es de 6 a 7 aproximadamente las repeticiones que se debe hacer. Y también colocar en la ficha, ojo, ¿no? Todo el tema de a qué hora se está realizando, qué factores se está observando, bueno, las coordenadas, de hecho, lógicamente. A ver, me gustaría que más adelante lo que podríamos hacer, estábamos pensando, ¿no? Era hacer también la demostración de los equipos, cuál es el uso, ¿no? Sería muy interesante. Ahora, con respecto a las personas que están lejos, ¿no? Lo que podamos hacer es que grabamos un video indicando cómo se utiliza, cómo se debe hacer o cómo se debe manejar cada instrumento. Sería muy interesante. De repente, más adelante lo podemos hacer con la empresa, ¿no? Que es Ecoambiental, al cual agradezco también por la invitación. Bien, ahora también, justamente, ¿no? En lo que es actividades productivas, las fuentes sonoras, porque aquí vemos varias fuentes sonoras, no solamente una. Vemos plantas industriales, justo acá nos preguntaba una compañera, ¿no? En caso de plantas industriales, el intervalo de tiempo va a ser de 20 minutos. Las actividades deben estar operativas de forma habitual. Las actividades de generación de ruido son cíclicas. El tiempo, la medición podrá ampliarse de modo que abarque dicha actividad. Se debe cumplir también con los criterios, ¿no? Porque nosotros vamos a ver varios valores, ¿no? Pero ¿qué valores es lo que tenemos que tomar para nosotros hacer nuestro análisis, se podría decir? A ver, ¿qué valores utilizamos para hacer nuestros cuadritos, ya para hacer
nuestras comparaciones. ¿Qué análisis es el que me interesa? ¿Qué valor, perdón, es el que me interesa? A ver, ¿quién me dice cuál es el valor que me interesa a mí y cuál es ese valor que yo tomo para hacer la comparación con el ECA? ¿Quién me dice? A ver. Nosotros vamos a tener en nuestras evaluaciones el L máximo y el N mínimo, ¿no? Y el L equivalente. El L equivalente es es el promedio de todos los valores y ese va a ser el valor con que yo voy a hacer mi comparación del ECA. No. Y también, esto de acá es muy importante, el sonido residual. No, a veces no se toma en cuenta el ruido de fondo, el ruido residual. Este ruido residual es el sonido que va a permanecer en una posición y situada en los sonidos específicos, ¿no? También es importante indicar que el nivel de sonido residual, antes y después de medir el nivel de ruido de la fuente específica, se debe considerar, por ejemplo, que se realice la calibración del equipo, del campo. Siempre que sea posible, el sistema de medición debe estar sobre una superficie reflectante y se debe colocar el equipo en un trípode, ¿no? Como ya sabemos, es posible utilizar un cable para separar el micrófono del sonómetro. Y ojo que cuando ustedes van a utilizar el sonómetro o llevarlo de un sitio a otro, tener mucho cuidado porque a veces lo llevan y se mueve todo eso y se descalibra. Entonces, también tener mucho cuidado. A ver, ¿quién más desea hacer consultas antes que nos acabe el tiempo? Ingeniera, yo le quería hacer otra pregunta, qué pena la molestia. Sí. Si yo tengo, por ejemplo, sitios donde estoy haciendo minería por dinamita y eso, ¿qué recomendaciones daría para hacer la ubicación específica de estos puntos? Pues teniendo en cuenta que el impacto sonoro es bastante fuerte. Muchas gracias. Ujú. Bueno, las recomendaciones principales, ¿no? Serían que, en primer lugar, que uses todos sus CPPs. En primer lugar, es importante la seguridad. Utilizar orejeras industriales. Bueno, nosotros cuando hacemos ese monitoreo, de todas maneras no vamos a estar a 3 ¿no? metros, ¿no? Es imposible. Se tiene que hacer una distancia bien lejana por el tema de peligrosidad que tiene la actividad, ¿no? En ese caso podríamos más o menos ser, no sé, 20 metros, un espacio que tú puedas saber que estás a guardo, ¿no? Porque obviamente no podemos exponerlos. Luego de ello también, cuando se hace estos ruidos, estos sonidos, indicarlo, hacer la descripción. Se está realizando cuántas explosiones, ¿no? ¿Cuántos por día lo tiene? Otro también debe tener un cronograma o deben tener una ficha o un documento que indica las explosiones con dinamita y todo eso van a ser los días tal, tal, tal. Porque ojo, que cuando se hace eso, se tiene que avisar a la población y bueno, y muchos más procedimientos que tiene que tener. Entonces, aparte de eso, colocar y describir de forma detallada cuántas explosiones se está realizando por día, ¿no? En qué horario, y también
si se está trabajando de manera coordinada con todos los implementos de seguridad también, que es importante. Sí, Mercedes. Con respecto al ruido residual, en caso de ser un ruido continuo, dice que se debe usar el nivel percentil L9. ¿Qué significa eso? Ajá, ok. A ver, justamente eso. A ver, ¿dónde está eso? ¿Qué dispositivo? Acá. El ruido 90. residual. Sí. Ay, claro, en caso de no poder medir el ruido residual considerando las fuentes fluctuantes, se puede utilizar el preceptil L90, ¿no? Este preceptil L90, no sé si ustedes cuando tienen un sonómetro, ustedes van a poder configurar, y esa configuración ustedes tienen que poner L90, ¿no? Porque ahí ya se va a indicar que no se puede medir el ruido residual porque, bueno, están el tema de las fuentes fluctuantes. Entonces, es un tema de configuración del sonómetro. Perfecto, gracias. Sí, Alexandra. Qué pena, ingeniera. Otra consulta. Ya que estaba hablando la compañera sobre el tema de los ruidos que son de forma continua, por ejemplo, y hablando del tema de aeropuertos, por ejemplo, dentro de los aeropuertos, el internacional Jorge Chávez y por ejemplo acá en Colombia, que es El Dorado, existe un flujo aéreo bastante fuerte, bastante continuo, pero por ejemplo en aeropuertos que son más pequeños, de ciudades capitales pequeñas o de provincias, pues obviamente el flujo es de una reducción bastante fuerte No. respecto a la primera. Entonces, para ese caso, dentro de su experiencia ingeniera, ¿cuál sería la recomendación para hacer el número de monitoreos o si definitivamente se mantendrían los mismos de los cuales se habló hace rato? Muchas gracias. Sí, en realidad son los mismos criterios. Igual se va a considerar, o se debe considerar, por ejemplo, en las conclusiones de tu informe de monitoreo vas a indicar, ¿no? Cuánto más o menos no tanto exactamente detalladamente la influencia de cuántos aviones hay por área o por sitio, pero sí debes realizar una descripción detallada, porque esta descripción detallada con esto, ya se va a indicar o se va a dar a entender que es un aeropuerto un poco más pequeño, ¿no? No como, por ejemplo, el Jorge Chávez con uno de nosotros en provincia es totalmente diferente, ¿no? Ahí también no solamente constaría del tipo de la intensidad, sino también sería de la frecuencia, ¿no? Por eso no, o sea, los criterios son los mismos, pero sí detallarlo en tu informe. Sí, Mercedes. En el caso de hacer las mediciones, ¿cuánto es lo recomendable, cuántos puntos digamos, sonoro es recomendable usar? O sea, ¿un punto, 2 puntos o siempre con uno suficiente? ¿Tú me dices las repeticiones o los puntos de...? Por ejemplo, en un aeropuerto, ¿con un ya. solo punto de medición es suficiente o colocas más de un solo punto de medición? ¿O todos son diferentes? En el caso de la industria o en el tráfico, ¿con uno alcanza o colocas 2 puntos de medición? Claro, no, eso va a depender mucho de la actividad de cuál se desempeñe, ¿no? Un aeropuerto puede ser un punto, puede ser 2. No es como una regla que yo digo, ok, acá es 1, acá es 2. No, eso va a depender mucho de tus fuentes, emisoras. Ok, en un aeropuerto sabemos que el avión y las turbinas son los que hacen lo más fuerte, las más bullas, ¿no? Pero de repente por ahí pueden tener otro tipo de, no sé, pues, otro tipo de ruido, están haciendo otro tipo de actividad. Entonces, yo no te podría decir solamente es uno, ¿no? Eso va a depender mucho de la actividad
de qué actividades están realizando. Listo, gracias. Ya, ok. A ver, más preguntas por ahí. Sí, Caronte, ¿no? Caronte Blanco. Buenas noches. En Perú. Ahí alzaron la mano. Buenas Sí, noches. sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniera, buenas noches. Quería hacerle una consulta con respecto a las zonificaciones, teniendo en cuenta que supongamos que en un lugar de monitoreo donde yo he establecido mis puntos, no tengo el lugar zonificado. ¿Qué criterio podría utilizar para poder realizar la comparación con el EC? Sí, justamente eso es lo que al principio le pregunté, ¿no? ¿Qué hacemos cuando no tengo ya identificado el lugar, ¿no? En este caso, ¿no? Como indicó uno de sus compañeros, y tú tienes mucha razón, es priorizar el, de repente si es residual o no, priorizar la zona, mejor dicho, priorizar la zona y obviamente justificar y sustentar el por qué estoy haciendo esa priorización, ¿no? Porque si yo no coloco, ¿no? Debido a que no se encontró o no se actualizó o no se tiene, ya en todo caso, el mapa de zonificación, el plan de ordenamiento, como algunos lo dicen, entonces tú debes justificar y indicar exactamente por qué estás considerando tal. No sé, imagínate que nosotros tenemos una zona, por ejemplo, de protección especial, ¿no? Esas zonas, por ejemplo, sí son priorización. ¿Por qué? Porque son asilos, colegios, eso más es lo que se prioriza. Entonces, pero eso es ojo que cuando no se tenga, ¿no? Ahora, si ya se tiene, bueno, ahí sí, pues no podemos trabajar tranquilamente. Bien. Si alguien más desea hacer la consulta. A ver. eh, por ejemplo, acá tenemos acá de un proyecto, ¿no? Hemos sacado los resultados, ¿no? Aquí, desde el 8 del 6 a las 59.3 decibeles, ¿no? Entonces, acá, ¿cuántos repetidos han hecho? Uf, han hecho como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Hasta, es que no es así que son 7, 6, pero es lo mínimo que debe hacer una persona. Entonces, aquí ya se va a sacar el equivalente y el máximo y mínimo, que es lo que nos corresponde, nos importa. Sí, Alexander. Ingeniera, por ejemplo, si ya tenemos los datos, ya básicamente tenemos el informe técnico ¿Ah? y definimos básicamente que los niveles de ruido exceden lo que por normativa está establecido, y me piden que básicamente dé recomendaciones o sugerencias para poder hacer una mitigación de este ruido dentro de la experiencia que usted tiene. ¿Cuáles han sido esas recomendaciones o esas sugerencias o ese tipo de actividades que se deberían realizar para hacer la mitigación Ujú. del alto ruido? Muchas gracias. Claro, ahí, bueno, las recomendaciones obviamente es hacer de repente un programa preventivo, bueno, si son el tema de los automóviles y eso, hacer un programa preventivo también, realizar
Y si ya hemos visto que nuestra fuente emisora es el que genera demasiado ruido o está por encima de los ECA, ahí indicar que nosotros debemos hacer ¿cómo se podría decir? ¿Por qué se está generando ese ruido, no? ¿Por qué motivo? Por ejemplo, si tenemos el tema de explosivos, es inevitable que, que vaya a estar debajo, ¿no? Entonces, nosotros debemos ahí sugerir o recomendar y cómo nosotros podíamos bajar ese sonido, por ejemplo, con el ruido residual, ¿no? Que se indica, o también el incertidumbre, no sé, aquí también lo hemos colocado, ¿no? El resumen de las incertidumbres también, ¿no? Y las recomendaciones que nosotros demos, que sean aplicadas a nuestras fuentes emisoras netamente, ¿no? Porque hay veces también en que esos sonidos no son solo de nuestra fuente, sino también han sido o han surgido de otras actividades. También, si ustedes consideran que es así, considerarlo también, ¿no? Se realizó por tal motivo, porque la empresa tal también está generando y así, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos indicar. Oscar. Oscar. Sí, disculpe, tenía apagado el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, Buenas noches. sí, quería hacer una consulta con respecto al ruido residual. No me ha quedado claro muy bien. Según la teoría, bueno, nos indica que el sonido residual, bueno, el ruido residual se debe hacer la medición antes y después del ruido de la fuente específica, ¿no? Entonces, mira, para que me entienda un poco mejor, se va a hacer la medición del parque automotor, bueno, de los cúster y taxis que están pasando por un mercado que tiene más o menos 100 metros de longitud y se han identificado 5 puntos. Entonces, mi duda es sobre el ruido residual, porque ahí, como solamente se quiere tomar los datos de las clúster, entiendo que van a haber bastante ruido residual y según la teoría, se puede considerar a los comerciantes, a los heladeros, ¿no? Y todos los que están alrededor. Entonces, mi duda es, ¿se tiene que hacer la medición antes de hacer la medición específica de la fuente y después? ¿O qué criterio se puede tomar para hacer esa medición del ruido residual? No sé si me entendió. Sí, 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 te entendí. No, en este caso, nosotros debemos hacer después. Primero hacemos nuestro ruido, perdón, nuestra medición, y luego de eso hacemos la medición para el ruido residual. Y con eso ya podemos realizar o indicar, ¿no? Cuál es el ruido residual que se está generando, no solamente por el parque automotor, sino por otros factores como indica un heladero, los mercados y todo ello. Ah, ya. Y por Ujú. ejemplo, si tengo que pasar del punto 1 al punto 2, ¿se tiene que hacer igual la medición de ruido residual después? ¿O se hace ya al finalizar, luego de haber tomado los datos de todos los puntos? Tomas los 7 puntos o los 6 puntos, al Ujú. final tomas el ruido El residual residual. y lo calculas, ¿no? El, Claro, el- se el hace nivel de corrección. Ajá. Ujú. Ah, ya, ok. Ah, ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Ok. Sí, ingeniera, agradecemos su tiempo. Pasamos con la última pregunta, creo ya por el tiempo, de Sí, Julio César. Ajá. Julio César que Bueno, está buenas, levantando. buenas noches con todos. bueno, Ingeniero, yo tengo una duda con respecto a lo que es fiscalización ambiental, ¿no? Ya que se hace monitoreo de ruidos, ya sea por denuncias que existen. Al momento de una persona hacer un monitoreo de ruido, ya sea de una mecánica, se realiza en 20 minutos y a una distancia, pero cuando la persona denunciada, ¿no?
en este aspecto no sigue haciendo el ruido que generaba normalmente y la medición que dura 20 minutos sale que no sobrepasa los niveles, ¿cómo es que se actuaría en ese aspecto? Ya. A ver, ¿lo puedes repetir? Bueno, Sí. al momento de hacer un monitoreo, el sonómetro tiene que, como usted indicó, tiene que estar, durante 20 minutos hacemos el monitoreo. El punto contaminante se encuentra, pero las personas que generan ese ruido, al momento de ver que nosotros estamos haciendo la Se medición callan. de eso, se callan. Exacto. ¿Y cómo es que nosotros podemos observar esa manera o qué solución le podría dar? Ya. Igual, o sea, el monitoreo se debe hacer lo más transparente o de acuerdo a la realidad, ¿no? En este caso, si tú dices se callan es porque están hablando, ¿no? Me supongo. O por... No, o es se- por la maquinaria que usan, ¿no? Ya sea una tornería, claro. usan maquinaria. Y al momento Claro. es que cuando se hace una denuncia, se pide los datos de la persona que también, o sea, de la empresa, ya sea si está legalmente, está trabajando o todas las cosas. Justamente por Pero eso es tomar que, evidencias o fotos de que sí se está realizando a tal hora, por ejemplo, o hacer tu monitoreo uno en la mañana, uno en la tarde, así para que no surja ese problema, porque si no, no va a salir un valor que es real, ¿no? exacto. Entonces, eso podría entrar como observaciones, entonces, de que tal vez Claro, la o persona... colocarlo tú en tu informe. Ah, claro. Ya, muchas Ujú. gracias. Con respecto a ¿puedo participar? Sí, sí. Con respecto a lo que mencionaba Julio, lo que decía, ¿no? Es que cómo puede realizar la realidad, pues para tener un ruido representativo tiene que ser en el momento. Por ejemplo, en este caso se aplica, dependiendo, si son municipalidades, tienen la categoría de las EFAs locales, o sea, son Ujú. entidades que Sí. fiscalizan. Entonces, obvio, cada municipalidad tiene sus propios, Métodos. tienen sus propias ordenanzas que También. tienen que, de acuerdo a esas ordenanzas, se tienen que realizar el monitoreo. Ujú, exacto, sí, exacto. Ellos ya tienen sus propias ordenanzas, ¿no? Pero igual lo importante sería verificar y hacerlo lo más real posible. Sí, ingeniera, muchísimas gracias. Entonces, agradecemos su tiempo, ingeniera, y el día de hoy por darse cita para poder solventar las dudas también de aquí nuestros participantes. Y pues nos vemos la siguiente semana, ingeniera, entonces ya con el tercer tema. El tercer tema es A ver, de ahorita agua. a ver, un momentito. Sí, la semana 3 es monitoreo de suelo. De suelo. Ujú. Sí. Bien, ya. Ok, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Sí, muchísimas gracias entonces también a cada uno de los participantes, también los que nos han acompañado mediante nuestra página de Facebook, ahí han estado activos, Dalila Peña, tenemos a Gonzalo Arturo, ¿sí? También tenemos a Chivis Tul. Buenas noches y gracias por estar con nosotros y pues a cada uno quienes están también acompañándonos en la transmisión. Asimismo, agradecemos la participación de cada uno de ustedes que mediante esta plataforma han estado también activos y participando en esta segunda clase, ¿no? En vivo que corresponde a nuestro curso de monitoreo ambiental. Mencionarles y recordarles que también el día de hoy se estará activando la segunda evaluación del curso mediante la plataforma virtual, ¿sí? Así que atentos, va a estar habilitado por 24 horas hasta el día de mañana para que ustedes puedan rendir su evaluación, ¿sí? Entonces, sin más, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias Alexander, Tenis, Danila, Cristian, Navi, Lourdes, Wilmer también por siempre estar allí activo. Y nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Que tengan una excelente noche cada uno de ustedes. Muchas gracias, Sonia. Un abracito y mucha fuerza para el lunes con Perú. Estamos con ¡Vamos, Perú. Perú! Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches, gracias.